Ha sido famoso en la historia por sus múltiples amantes. Tuvo alrededor de 55 relaciones extramatrimoniales, descrito en su época como inteligente, informado y de agradables modales. Y antes de ascender al trono a la edad de 59 años, fue el príncipe heredero por más tiempo que ningún otro en la historia británica hasta el actual Carlos III, y ha sido considerado el rey más popular que Inglaterra había conocido desde principios de la década de 1660. Se trata de Eduardo VII, conocido familiarmente como Bertie. Eduardo nació el 9 de noviembre del año 1841 en el Palacio de Buckingham y fue el segundo hijo de la reina Victoria I de Inglaterra y del príncipe consorte Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Fue educado bajo el austero y recio programa educativo trazado por sus padres, pero no tardaría mucho en decepcionar a sus progenitores por su escaso interés en los estudios. Era de naturaleza despierta y algo rebelde, amante de las aventuras, pero como todos sus hermanos, creció bajo la opresiva tutela materna. Desde muy pequeño acompañaría a sus padres en varios viajes oficiales al exterior, como el que hicieron en el año 1856 a París, a la corte del emperador Napoleón III, quedaría gratamente impresionado por la sociedad parisina y su refinada cultura, algo que lo marcaría para siempre y que a la postre resultaría determinante cuando accedió al trono para buscar el acercamiento político y militar con el país galo. Eduardo adquirió una ligera instrucción militar, sirviendo en el 16º Regimiento de Húsares, y en el año 1858 ingresó en la Universidad de Oxford, donde estuvo solamente 2 años, pues tuvo que abandonar los estudios por los resultados tan penosos que obtuvo en todas las asignaturas. En el año 1860, Eduardo sería enviado a Canadá como representante de la corona británica, acompañado del duque de Newcastle. El objetivo del viaje era introducir al príncipe en los asuntos de Estado e iniciar su formación política para cuando accediera al trono. Pero Eduardo se limitó a inaugurar edificios y a realizar un viaje de placer que le llevó a recorrer gran parte de los Estados Unidos. Visitó las cataratas del Niágara y también fue invitado a la Casa Blanca por el entonces presidente de Estados Unidos, James Buchanan. A su regreso a Inglaterra, reiniciaría sus estudios universitarios en Cambridge, pero esta segunda experiencia superó con creces los malos resultados obtenidos en Oxford, hasta el punto de que, harto de estudiar y de la rigidez que le era impuesta, el príncipe se fugó del centro para dirigirse de incógnito a Londres, donde fue descubierto por 2 empleados del Palacio de Buckingham en la estación de Kennington, los cuales le condujeron de vuelta a Cambridge. Y en septiembre de ese mismo año, Eduardo viajó a Alemania para conocer a la princesa Alejandra de Dinamarca, hija del príncipe Cristian de Dinamarca y Luisa de Hesse-Kassel, pues sus padres, la reina y el príncipe Alberto, habían decidido que debía casarse con dicha joven. Eduardo y Alejandra se conocieron en la localidad de Spira el 24 de septiembre, y Alejandra le causó al príncipe una impresión muy favorable, pues quedó prendado de su gran belleza. Ambos simpatizaron desde el principio y los planes de matrimonio avanzaron. Pero el 14 de diciembre de 1861 muere su padre, el príncipe Alberto, y la reina Victoria asumió una actitud de incomprensión severa con respecto a su hijo y heredero, y ordenaría un riguroso alejamiento de Eduardo de los asuntos del Estado. Su madre no dejaría de tratarlo así hasta el día de su muerte. Victoria consideraba que su hijo era frívolo, indiscreto e irresponsable. En una carta que le escribió a su hija mayor, la reina le diría: «No puedo ni podré mirarlo sin estremecerme», ya que la reina consideraba a Eduardo responsable por la muerte de su padre,
pues Alberto, aunque se encontraba enfermo, se vería obligado a visitar a Eduardo en Cambridge para reprenderlo por un asunto de faldas con una actriz. Y 2 semanas después de este viaje, Alberto falleció. En febrero de 1862 emprendió un largo viaje de placer que le llevó a Egipto y a Tierra Santa, y una vez de regreso a Inglaterra en la primavera de 1863 contrajo matrimonio con la princesa Alejandra. Ambos compartían ideales germanófobos. Se casaron en la capilla de St. George en el castillo de Windsor el 10 de marzo de 1863. Eduardo tenía 21 años y Alejandra 18, y se establecieron en Marlborough House como su residencia de Londres y Sandringham House en Norfolk como su casa de campo. La pareja tuvo 6 vástagos. Según parece, todos fueron prematuros. Sin embargo, el biógrafo de la princesa declaró que ésta engañaba deliberadamente a la reina Victoria sobre la fecha probable de parto, porque no quería que estuviera presente cuando diera luz, por lo que no se sabe si esto era cierto. Sus hijos fueron Alberto Víctor, Jorge, el futuro Jorge V, Luisa, Victoria, Maud y Alejandro. Eduardo fue famoso por sus numerosas amantes. Dentro de ellas son conocidas la actriz Lily Langtry, Lady Randall Churchill, la madre de Winston Churchill, Daisy Gribel, condesa de Warwick, la actriz Sarah Bernard, Susan Pelham Clinton, la cantante Hortense Snyder, la prostituta Julia Barocci, la caudalada filántropa Agnes Kaiser y Alice Keppel. Y a pesar de que siempre se esforzó por ser discreto, no consiguió impedir los rumores ni las especulaciones de la prensa. La actual reina consorte de Inglaterra, Camilla Parker Bowles, es la bisnieta de Alice Keppel, la que fuera su amante, y también existieron rumores de que la abuela de Camilla, Sonia Keppel, era hija ilegítima de Eduardo, pero esto no ha sido corroborado. Y Eduardo nunca reconoció a sus hijos ilegítimos. Se cree que Alejandra fue consciente de muchos de sus romances y que los aceptaba. La vida disoluta y despreocupada del príncipe y la poca discreción de éste respecto de su vida privada, repleta de amantes, escándalos de todo tipo y fiestas continuas, reforzaron la convicción de la reina Victoria de que su hijo carecía de la responsabilidad y de las mínimas actitudes que se esperaban del heredero de una corona tan importante como la británica. En el año 1875, Eduardo realizó una gira por la India y en cartas a su esposa se quejaba del trato que los funcionarios británicos le daban a los nativos. Decía: porque un hombre tenga la cara negra y una religión diferente a la nuestra, no hay razón por la que deba ser tratado como un bruto. Al final de esta gira, su madre recibió del Parlamento el título de emperatriz de la India. Se cree que el viaje de Eduardo influyó en este nombramiento. El príncipe Eduardo fue mecenas de las artes y las ciencias y ayudó a fundar el Royal College of Music y lo inauguró en 1883 con las palabras: las lecciones ya no pueden estar separadas de las aulas. Fue amante de los deportes y los juegos de azar y las carreras de caballo, siendo ganador de carreras en varias oportunidades y también un entusiasta cazador. Durante su juventud se vería envuelto en varios escándalos, como el escándalo real del baccarat, cuando se reveló que había participado en un juego de cartas ilegal a cambio de dinero. Más adelante tuvo que declarar ante los tribunales cuando uno de los jugadores lo demandó por difamación sin éxito a sus compañeros de juegos, tras ser acusado de hacer trampas. También en el año 1871 tuvo que aclarar la naturaleza de su relación con Lady Mordaunt, la esposa del diputado Charles Mordaunt, que había confesado a su marido que había cometido adulterio con varios hombres, entre ellos el príncipe de Gales. Había pruebas de aquellos devaneos, incluidas
cartas, un mechón de pelo y un poema. Sin embargo, con la idea de evitar un escándalo público y de tener que asumir la carga financiera de mantener a su hija divorciada, el padre de la joven declaró demente a su propia hija. Y en su comparecencia ante el tribunal, Eduardo negaría cualquier confianza indecorosa hacia Lady Mordaunt, y las pruebas contribuyeron a que el juez declarara incapaz a Mordaunt y a que la petición de divorcio de Sir Charles fuese denegada. Como resultado, Lady Mordaunt fue internada en un manicomio donde pasó el resto de sus días. Eduardo también fue famoso por la creación de la silla del amor, un artilugio que mandaría construir en uno de sus frecuentes viajes a París, a uno de los más destacados diseñadores de muebles de la ciudad, que era más bien un sillón de uso sexual, el cual colocaría en un famoso burdel de lujo de la época, de nombre Le Chabanais, donde tenía una habitación privada y que él frecuentaba. Además de la silla, también tenía una bañera de cobre decorado con una figura de cisne con cuerpo de mujer. Este sillón actualmente forma parte de las exhibiciones del Museo d'Orsay en Francia, y se dice que la bañera fue adquirida por el pintor español Salvador Dalí. Finalmente, Eduardo se convirtió en rey del Reino Unido, emperador de la India y, como una innovación, rey de los dominios británicos a la muerte de la reina Victoria el 22 de enero de 1901, y reinaría bajo el nombre de Eduardo VII. Eduardo VII y Alejandra serían coronados en la abadía de Westminster el 9 de agosto de 1902, y nada más subir al trono expresó sus deseos de ser estrictamente respetuoso con la Constitución y las leyes que se acordaran en el Parlamento. Como rey, los intereses principales de Eduardo residieron en los campos de las relaciones exteriores y los asuntos navales y militares. Durante su reinado, realizó varias visitas al extranjero y resultó de un éxito mayor del que nadie esperaba, pero ya era un hombre viejo y tuvo poco tiempo para desempeñar ese rol. Durante su breve reinado se aseguró de que su segundo hijo y heredero, Jorge, estuviera bien preparado para ascender al trono. Sus contemporáneos describen su relación más de hermanos cariñosos que de padre e hijo. Y el 6 de mayo del año 1910 murió en el Palacio de Buckingham y fue sucedido por su hijo. A su muerte, éste escribiría en su diario: «He perdido a mi mejor amigo y el mejor de los padres. Nunca tuve una sola palabra de enfado con él. Estoy abrumado por el dolor y tengo el corazón roto». Eduardo VII fue enterrado en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Su funeral marcó el mayor conjunto de realeza y rango jamás reunido en un solo lugar, y, de esta clase, el último. Y así hemos llegado al final de la historia de hoy. Me gustaría conocer su opinión acerca de esta. Los animo a ponerlos en los comentarios. Los leo. No olviden regalarnos su like si les gustó y suscribirse si aún no lo han hecho. Y sobre todo, activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.